Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Y ahora vamos a retomar nuevamente el libro de Crónicas, ya en la parte inicial en la cual estábamos, que fue donde terminamos en el capítulo 21 acerca del censo, donde sabemos que David había hecho algo que Dios no le había indicado, y luego de esto reconoce su error. Y ahora vemos en el capítulo hoy, que vamos a leer capítulo 22, 23 y 24, donde ya se empiezan a hacer todos los preparativos para el templo y la organización de este, y entre muchos otros. Y el día de hoy entonces vamos a empezar con el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 22, 23 y 24, y dice la palabra de Dios. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor, Dios, y el lugar del altar de las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel, y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitaban para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, pero los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos y de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él es quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después, David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor su Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Capítulo 23. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más y el total del número era 38.000.
Entonces David dijo de entre los levitas: 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor, otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces, otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merarí. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de la descendencia de Libni y Simeí, los hijos de Gersón. 3 de los descendientes de Libni fueron Jehiel, el jefe de la familia, Setam y Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Libni. 3 de los descendientes de Simeí fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simeí fueron Selomit, Esiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simeí fueron Jaat, Sisa, Jeús y Bariar. Jaat fue el jefe de la familia y Sisa le siguió. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor o pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de la familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Reaíbas. El jefe de familia Reaíbas tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izar estaba Selomit, el jefe de la familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jerías, el jefe de familia, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaía, el jefe de la familia, e Isaías el segundo. Entre los descendientes de Merarí estaban Mali y Musí. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musí fueron Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de la familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho a servir en la casa del Señor. Pues David dijo: el Señor Dios de Israel nos ha dado paz y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años y más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consiste en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta sobre las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se pronunciaban delante del Señor para entonarle canciones y agradecerle con alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8 porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar.
Todas las tribus se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los demás de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdocio de Sadac, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echarse suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquís, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima Secanías, la undécima Eliasib, la duodécima Jaquim, la decimotercera Upa, la decimocuarta Jezebeac, la decimoquinta Bilga, la decimosexta Aimer, la decimoséptima Aesir, la decimoctava Afises, la decimonovena Petaías, la 20ª Ezequiel, la 21ª Joaquín, la 22ª Agamlu, la 23ª Adelaía y la 24ª Amaasías. En la casa del Señor cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por sus antepasados Aarón en obediencia a los mandatos del Señor Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de las familias descendientes de Leví. De los descendientes de Aram, el jefe de Sebuel; de los descendientes de Sebuel, de Jefe, fue Jedías; de los descendientes de Reaíbas, el jefe fue Isaí; de los descendientes de Izar, el jefe de Selomit; de los descendientes de Selomit, el jefe fue Jead; de los descendientes de Hebrón fueron el jefe y Amarías fue el segundo; Jaasiel el tercero y Jecamina el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía; de los descendientes de Micaía, el jefe fue Sumir, junto con Isías, el hermano de Micaía; de los descendientes de Isaías, el jefe fue Zacarías; de los descendientes de Merari, los jefes fueron Malí y Mesud; de los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno; de los descendientes de Merari, por Saasías, los líderes fueron Beno, Soam, Zacur e Ibri; de los descendientes de Malí, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel; de los descendientes de Musi, los jefes fueron Malí, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteos sagrados sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Bueno, vemos aquí en este punto, como recordamos, como lo dije al comienzo, y preferí decirlo al comienzo acerca un pequeño resumen de cómo había terminado el capítulo 21, si te recuerdas, cuando David hizo el censo, ya que de esta forma podemos entrar un poquito más en contexto. Entonces, una vez más, vuelvo y lo repito, en este punto ya de los preparativos vemos que David ya tenía el material, gran parte del material, cómo se iban a organizar, y precisamente entonces aquí en el capítulo 22 David en sus últimos años se encarga de adelantar, como lo dije, supliendo, dirigiendo, seguía siendo un gran líder, y Dios, sin embargo, había designado como próximo rey a su hijo Salomón. ¿Y por qué? Entonces vemos una pequeña característica, y es, por ejemplo, David sabía que era un muchacho joven y que no tenía mucha experiencia. Sin embargo, Dios ya había indicado que su reinado sería un gobierno de paz. Entonces vemos una vez más que Dios siempre, antes de ver quizás nuestra apariencia, Dios ve el corazón. Fíjate, en un muchacho inexperto en estos campos, Dios ya lo había designado como un gobierno de paz, y David le hace saber que todas las promesas iban a recaer sobre él y su reinado prevalecería,
pero solo si obedecía las ordenanzas de la ley. Y si notas, David enfatiza algo primordial: busquen al Señor con todo su corazón. Y esto me parece maravilloso, porque quizás muchos, cuando supieron quizás en su época que iban a ser rey, quizás la emoción y lo que voy a hacer y lo que voy a lograr, pero aquí David, antes de tantas cosas que como rey claramente tienen esa posibilidad, es que Dios sabía y Dios conocía en ese momento el corazón de Salomón. Quizás no era un corazón experto en batalla, pero sí un corazón que quería hacer lo correcto. Entonces, me parece clave, es como Dios enfatiza que busquemos al Señor en todo tiempo. Así es que luego de esto vemos en el capítulo 23 cómo se designan las responsabilidades a los levitas, cómo se dividen en 3 grupos, que como bien lo dijimos fueron los gersonitas, los coatitas y los meratitas, que eran los descendientes precisamente de Leví. Entonces, ahora vemos en el capítulo 24 cómo de forma equitativa se asignaron las responsabilidades a los sacerdotes, derivándolos de 2 de sus descendientes, en este caso que habían sido de Aarón, porque si bien recuerdas, de Aarón, como el mismo capítulo lo dice, es de quien vendría ese linaje de sacerdocio. Y en este caso entonces vemos que sus 2 hijos, Eleazar y Itamar, son los que van a llevar o que estaban ya llevando ese mandato. Y entonces, si bien recuerda, sus otros 2 hijos, por causa de la desobediencia, habían muerto. Entonces, ahora, para no salirnos del tema, entonces hay algo que nos da a entender David, y es que todo lo que nosotros quizás vivamos, nuestras experiencias, unas buenas pero otras no tan buenas, es que siempre tengamos como primordial buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y me encanta precisamente esto que dice terminando el capítulo 22, que todo lo que hagamos sea para honrar a nuestro Padre Celestial, que todo lo que nosotros hagamos sepamos que es para Él. Y esta es la mejor forma como le podemos dar a nuestra descendencia ese mismo, llamémoslo, ese mismo legado. Y es que obedecer al Señor por encima de todas las cosas. Claramente las victorias y la bendición sí, pero más que todo, y creo que si te has dado cuenta hasta este punto siempre nos hemos enfatizado, es que toda la gloria siempre sea para Dios. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos sigues enseñando a través de tu palabra. Y hoy nos enseñas, maravilloso Rey, específicamente que debemos siempre obedecerte, agradecerte, honrarte, y que todo lo que nosotros hagamos sea para ti. Porque así como tú, Señor, veías a Salomón, quizás un pequeño joven un poco inmaduro, Señor, quizás por su edad, pero Señor, también nosotros reconocemos que hemos fallado y hemos cometido. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y cada día nos llenes más y más de tu presencia, para estar siempre, Señor, gobernados por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias, amado Jesús y amado Salvador. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más la Biblia en un año de forma cronológica, y mañana nos vemos una vez más en un nuevo capítulo. Dios te bendiga.